Números primos y compuestos. Un número es primo solo si tiene dos divisores, el mismo y la unidad. Y es compuesto si tiene más de dos divisores. Por ejemplo, acá tenemos los 5 jugadores de un equipo de baloncesto quieren saber de cuántas maneras pueden formar grupos iguales para realizar su entrenamiento. Tenemos un grupo 5 dividido en 1 de 5, entonces sería un grupo de 5. Si arman dos grupos, van a ser dos grupos de 2 y les sobra uno. Si arman tres grupos, serían tres grupos de 1 y les sobran 2. Cuatro grupos de 1 y les sobran 1. Y 5 grupos de 1 y no sobra ninguno. Entonces, ¿en qué caso la división fue exacta? En 1 y en 5. Entonces, el número 5 solo tiene dos divisores. El mismo, ¿verdad? 5 y la unidad. Entonces, si tiene dos divisores, el mismo y la unidad, es un número primo. Después tengo 8 libros para colocar en una estantería. ¿Cuántos grupos iguales de ellos puedo formar? Sería un grupo de 8, dos grupos de 4 y no sobra ninguno, tres grupos de 2 y sobran 2, cuatro grupos de 2 y no sobra ninguno, 5 grupos de 1 y sobran 3, 6 grupos de 1 y sobran 2, 7 grupos de 1 y sobra 1, y 8 grupos de 1 y no sobra ninguno. Entonces, en los casos donde la división es exacta, tenemos los divisores. 8 es divisible de 1, de 2, ¿verdad? De 4, y de 8. Entonces, para ver acá, todo número siempre es divisible por 1 y por el mismo. Ya sabemos que como el 8 es par, es divisible por 2 y también acá es divisible por 4. Entonces, el 8 es un número compuesto. Ahora vamos a analizar esta tablita donde nos pide que hallemos los números primos que hay desde el 70 hasta el 100. Por ejemplo, acá tenemos el 70. El 70, ya si en la unidad es 0, ya es divisible por 2, por 5 y por 10. Entonces, aparte es divisible, siempre el 70 es divisible por el mismo y por la unidad. Es divisible por 70, por 1. Entonces ya estamos viendo que tiene más de dos divisores. Entonces es compuesto. Tenemos que escribir con rojo los números primos. A ver, 71. 71. 71. 71, la unidad es 1. Entonces no es divisible por 2, no es divisible por 5, no es divisible por 10, no está en la tabla del 4, tampoco en la tabla del 8. Sumemos las cifras para ver si es divisible por 3 o por 6, por 3 o por 9. 7 más 1, 8. Entonces, no es divisible por 3 tampoco. Entonces es un número primo. Lo colocamos con rojo, porque nos dice la actividad, halla los números primos que hay del 70 hasta el 100 y escríbelo con rojo. ¿Cuáles son los primos? Los que tienen solo dos divisores. Para esto, para completar acá, no tenemos que adivinar. Tenemos que agarrar la hojita donde tenemos los números, los criterios, y analizar los números de los criterios. No es que tenemos que dividir por 2, por 3, por 5, como estos son los ejemplos. Pero nosotros conocemos los criterios. Por ejemplo, el número 72 sería con rojo o con negro. A ver, 72. 72 de por sí estamos viendo que la unidad es par. Si la unidad es par es divisible por 2. Entonces, ya además es divisible, todo número es divisible por el mismo. Es divisible por
por 3, 72, es divisible por 2 puntos. Así vamos a poner a la par de cada número. 72 es divisible por 2, porque la unidad es par. Es divisible por 72, es divisible por 1. Ahí ya estamos viendo que tiene más de 2 divisores, entonces un número compuesto va con negro. Pero 71 solo es divisible por es divisible por 71 y por 1. Solo tiene 2 divisores. Siempre analizamos para el criterio del 2, para el criterio del 5, del 10, del 3, y ahí vamos a saber. Todos los números son divisibles por ellos mismos y por la unidad, como el 71. Pero si encontramos un divisor más, como en el caso acá, que como la unidad es par es divisible por 2, ya sabemos que es compuesto y va con negro.